Hola chicos, vamos a dar continuidad al tema de estadística descriptiva. Ahora vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis. Espero que tengan frescos los conocimientos vistos la clase previa, ya que serán de suma utilidad para comprender este tema. Muchas veces la finalidad de la estadística es establecer si existen diferencias entre dos grupos. Si nosotros quisiéramos comprobar dos tratamientos, a lo mejor respecto a los días de recuperación o la disminución en la estancia en un hospital, pues tendremos que medir esta variable y después establecer alguna fórmula para poder saber si es significativa la diferencia. Aquí es donde surgen las pruebas de hipótesis. La idea de esta clase será entender el concepto de significancia estadística, concretamente la interpretación del valor de P o valor de probabilidad, conocer cuándo se aplican las pruebas de hipótesis según el tipo de análisis que estén haciendo, es decir, según las variables que estemos tratando de contrastar, y aprender cómo se reportan los valores arrojados. Pensemos en este ejemplo, tenemos dos poblaciones, la de arriba y la de abajo, y tenemos el tratamiento verde y el tratamiento azul. Imaginen que estamos hablando de días de recuperación, ¿no? Entonces es una enfermedad donde el grupo de arriba que recibe el tratamiento verde se recuperó en menos tiempo que el grupo en azul. La línea punteada son las medias, es decir, donde la mayoría de los sujetos se recuperaron. Pensemos que estos tuvieron una media de 7 días de recuperación y estos de 10 días de recuperación, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que vemos entre los dos grupos. Qué tanto se abren las colas de cada una de los histogramas o de estas gráficas, pues es el rango de días y veamos cómo hay una proporción de sujetos que pues se solapan uno sobre el otro. Ahora, fijémonos aquí abajo, el mismo ejemplo, dos poblaciones, los que recibieron el tratamiento verde y los que recibieron el tratamiento azul. Vean cómo las medias coinciden en el mismo punto, 7 y 10 días. Sin embargo, la dispersión de los datos es abismalmente distinta, ¿no? Si vemos el área que están compartiendo ambas curvas, pues es mucho mayor en el caso de abajo que en el caso de arriba. Aquí pues sería fácil establecer dónde hay diferencias más evidentes. Sin embargo, pues nos echamos mano de herramientas estadísticas para establecer esto de forma numérica. Y a esto le vamos a conocer como valor de probabilidad. La función va a ser qué tanto es probable que la hipótesis nula sea cierta o no. ¿Y de qué va esto de la hipótesis nula? En estadística no podemos demostrar diferencia, pero sí podemos demostrar que no hay igualdad. Es decir, yo parto del supuesto que mis grupos se van a comportar de forma igual y si demuestro que no se comportan de forma igual, entonces estoy de alguna forma aceptando que son diferentes. A este primer concepto se le conoce como hipótesis nula, se pone como H0 y es que no hay diferencias entre los grupos, y la hipótesis alterna es pues cuando se rechaza la hipótesis nula, es la hipótesis alterna y quiere decir que sí hay diferencia entre los grupos. En este caso, ¿en qué figura sería más probable caer en la zona roja solo por azar? Pues es fácil, creo la respuesta. En la zona de arriba tenemos menos oportunidades de forma aleatoria ir dando valores y caer por manzarosa en esta región, a diferencia del grupo de abajo, donde hay una amplia gama de probabilidades. Bien, pues este valor de P o valor de probabilidad se interpreta como que la diferencia que encontramos en los grupos sea o no dada por el azar. Es decir, qué tanto más o menos es probable que los resultados que yo obtuve hayan sido únicamente por el azar y no porque verdaderamente existe una diferencia. De forma convencional, se define el valor de P como un valor inferior a 0.05. Esto significa que menos del 5% de las veces, si yo repito el experimento, voy a encontrar el resultado dado por el azar. Es decir, me equivoco uno de cada 20 aproximadamente. Si el valor de probabilidad fuera mayor, ¿no? Por ejemplo, 0.5, pues hablaremos del 50%, es decir, uno de cada dos. Este valor de 0.05 fue establecido por Fisher y se ha quedado como la norma hasta el día de hoy. Sin embargo, pues no hay más que un sustento basado en estos estudios que realizó Fisher y no más, ¿no? Entonces es algo arbitrario. Y algo que debo decir es, entre más pequeño sea el valor de P, lo único que estoy diciendo es que mis resultados son menos probables que se vean o sean dados por el azar, ¿no? Entre más pequeño es el valor de P, los resultados es menos probable que sean dados por el azar. Es decir, es más probable que esté diciendo la verdad y que no me esté equivocando. Cuando un valor de P está por debajo de 0.05, como es la mayoría de los estudios médicos, se define que hay una significancia estadística. Es decir, que matemáticamente es diferente el valor de una población respecto a la otra. Que esto no quiere decir que sea clínicamente relevante, ¿no? Si volvemos al ejemplo de estas dos poblaciones, la A de arriba y la B de abajo, con los grupos de tratamiento en verde y en azul, podríamos pensar en cuál de las dos tendrá un valor de P
menor, pues seguramente en la de arriba, ¿no? La P será mucho más chiquita porque por el azar es más difícil que yo haya caído en un valor aquí al medio que en valores que me permiten diferenciar una población de otra, cosa que no sucede con la población de abajo donde la mayor parte de los valores se solapan. Ahora, si hay diferencia entre recuperarte en 7 o en 10 días, clínicamente eso pues a lo mejor no es relevante. Eso ya lo define cada quien, ¿no? Dependiendo del contexto, del tipo de enfermedad que estemos viendo, ¿no? Si estuviéramos pensando en la recuperación a lo mejor de un virus de varicela zoster, ¿no? Del herpes zóster, pues a lo mejor tener 3 días para una persona podría ser significativo o no. Si estamos hablando de una gripe convencional y el uso de antivirales, pues a lo mejor no es relevante, ¿no? Acortar el tiempo de duración de la enfermedad por 3 días independientemente de que el valor de P sea menor o mayor a 0.05. Pero bueno, ya hablaremos de la diferencia entre significancia estadística y significancia clínica en el siguiente tema. De momento quedémonos con que es menos probable que yo encuentre diferencias dadas por el azar en las poblaciones de arriba que en las de abajo. ¿Qué cosas pueden influir que yo obtenga los resultados de arriba o los de abajo? Principalmente dos cosas. Una, que la medición que yo haya hecho sea precisa, ¿no? Entre más precisa sea mi medición, es más probable que yo encuentre valores semejantes a los de la población de arriba, si es que verdaderamente hay una diferencia. Es decir, se van a acotar mucho más los rangos y se van a hacer más estrechas las curvas y me va a permitir demarcar una sobre la otra. Ahora, ¿por qué si esto se reportó en un paper y yo hago mi estudio en mi hospital, a lo mejor obtengo los resultados de abajo? Una de dos, o no medí de una forma adecuada los resultados, no fui tan preciso en medir la variable, o el tamaño de muestra. Si yo tengo una muestra pequeña, es muy probable que encuentre datos que se solapan más que si yo tengo una muestra grande. Y esto nos lleva a dos problemas. Uno, que si yo sobremuestreo un estudio, si yo hago una muestra mayor a la que debería de tener basada en el cálculo de tamaño de muestra, puedo encontrar diferencias aún cuando no existan. Y dos, que si mi cálculo de tamaño de muestra no fue ejecutado de forma satisfactoria y yo tengo una muestra menor a la que debería, puedo no encontrar diferencias, aunque en realidad sí existan. De ahí la importancia del tamaño de cálculo de muestra. Pero bueno, vamos adelante. Algunos autores en la actualidad incluso consideran que el valor de P podría quedarse en desuso. Hablan del retiro de la significancia estadística como concepto, y esto dado que se malinterpreta la significancia estadística como significancia clínica, ¿no? Lo que he comentado en las laminillas previas. Ya hablaremos de esto en el siguiente tema. Les compartí el artículo, espero que le echen una leída, creo que vale la pena reflexionar al respecto. Vamos a ir a las pruebas. Entonces, una forma que me parece muy práctica de organizar es qué estoy comparando, qué tipo de variables estoy comparando. Y de ahí que sea relevante que tengas muy claros los temas previos. Si estoy contrastando variables cuantitativas contra cualitativas o cuantitativas contra una cuantitativa o dos cualitativas, ¿no? Son las tres posibilidades, no hay de otra. Entonces, vamos a empezar con el grupo de arriba. ¿Qué pasa si yo tengo una variable cuantitativa, por ejemplo, ahorita, ¿no? Los números de días de recuperación de una enfermedad contra una cualitativa, es decir, un grupo de pacientes que recibieron el tratamiento A o el tratamiento B. El tratamiento A o B, pues es una variable cualitativa. Si yo tengo dos grupos, tengo que establecer cómo se comportó esta variable cuantitativa, si tiene una distribución normal o no normal, y así sabré qué prueba escoger. Si yo tengo más de dos grupos, igual tengo que establecer normalidad o la ausencia de normalidad en la distribución y entonces escoger alguna de estas dos pruebas. Y aquí les pongo el asterisco en las pruebas no normales porque quiero recordarles un concepto. Muchas veces van a encontrar en los textos que existen pruebas paramétricas y no paramétricas. Aquellas que se definen como paramétricas son las pruebas en las cuales las variables se comportan de una forma normal, es decir, tienen una distribución normal. Cuando hablamos de pruebas no paramétricas, hablamos de variables que tienen una distribución no normal, cualquier otra distribución, pero no es normal, ¿sale? Para que esto no los confunda. De modo que si yo pregunto si la fórmula de Kruskal-Wallis pertenece a las pruebas no paramétricas, pues esto sería verdadero, al igual que si yo digo que una ANOVA es una prueba paramétrica, pues también sería verdadero, ¿no? Entonces, todo lo que sea normal, paramétrico, no normal, no paramétrico. Vamos a empezar entonces pensando en que tenemos dos grupos de sujetos, estamos comparando una variable cuantitativa que tiene una distribución normal y entonces aplicaremos una T de student. Un ejemplo podría ser la diferencia que existe entre el sexo, ¿no? Hombre y mujer, respecto a la talla que presentan los hombres y las mujeres. Aquí grafiqué las tallas de ustedes según el cuestionario y entonces vemos cómo las mujeres tienden a tener una talla menor respecto a los hombres. Pero ahora vemos que hay un área que comparten bastante ensanchada. Valdrá la pena ver, para fines del ejercicio, si existe una diferencia estadísticamente significativa entre las tallas basadas en su distribución. Asumiendo que tengan una distribución normal, yo aplicaré una T de student,
Aquí no es importante conocer la fórmula, pero se las pongo por lo siguiente. Quiero que vean que la fórmula de t-student está comparando los valores de media. Recordemos que este símbolo de X barra significa una media muestral, ¿no? Entonces, la media muestral del grupo 1 menos la media muestral del grupo 2 entre la raíz cuadrada de este valor de S cuadrado. Si recuerdan, S al cuadrado es la varianza. Pero si yo saco la raíz cuadrada de la varianza, estoy comparando la desviación estándar, ¿no? Entre el tamaño de muestra. Entonces, para fines prácticos, fíjense cómo la t-student compara los índices de tendencia central, que son las medias, entre los índices de dispersión, que son las desviaciones estándar. Y aquí que sea relevante que yo esté seguro que es una variable con una distribución normal, ya que solo en las distribuciones normales los valores que me dicen verdaderamente dónde confluyen la mayor parte de los datos son las medias y qué tanto se dispersan los datos son las desviaciones estándar. Esto no sucede en las variables con distribución no normal, como veremos más adelante. En este ejemplo, entonces, si yo quiero comparar la talla respecto al sexo, checamos que tenga distribución normal la variable talla, ejecutamos una t-student. Si tú tienes SPSS, puedes irte a la parte de analizar y dice comparar medias, y en la parte de comparar medias ahí dice t-student para dos muestras independientes. Podemos graficar los histogramas, ahí nos da la opción de graficar si queremos. ¿Y cómo lo vamos a reportar? Bien, el paquete estadístico nos va a dar toda esta serie de valores, donde me dice, bueno, tienes 17 mujeres, 19 hombres, la media de su talla fue esta, la desviación estándar fue esta, y lo primero que va a ejecutar el programa es una prueba que se llama prueba de Levin. Esta prueba de Levin sirve para ver si las varianzas, recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, se parece entre los dos grupos. Si se parece entre los dos grupos, me va a dar un valor de significancia mayor a 0.05. Es decir, si esta prueba de Levin es mayor a 0.05, entonces yo me quedo sobre este renglón para seguir mi interpretación. Si este valor fuera menor a 0.05, yo me tengo que ir al valor de abajo, al renglón de abajo, perdón, donde establezco que las varianzas son diferentes y entonces sigo interpretando sobre este renglón. En este caso, dado que son mayores a 0.05, me quedo sobre este renglón y aquí me da un valor de t. Este es el resultado de la prueba matemática de esta fórmula de t. Y ese valor de t se puede traducir a valores de p, valores de probabilidad, que son la significancia estadística. Y aquí me dice que la significancia es de 0.000, ¿no? Por convención no ponemos esto, no ponemos .000, sino ponemos menor a .001, ¿no? Así es como se escribe esto ya en los papers, como lo ven aquí abajo. Entonces, ¿cómo podría describir esto? Pues encontré una diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con una media y una desviación estándar representada y hombres con su media y su desviación estándar representada respecto a la talla con un valor de P de menos 0.001. Y el autor en algún momento tendrá que decirnos que lo que utilizó es una t-student. En las tablas casi siempre hasta abajo te ponen qué pruebas estadísticas utilizaron. De modo que si yo veo una t-student, yo espero que la distribución de la variable que me están presentando tenga una distribución normal. ¿Cómo corroboro eso? Pues checando qué tanto se parece en la media de la desviación estándar y demás, cosas que ya vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comparar igual dos grupos respecto a una variable cuantitativa, pero esta variable cuantitativa tiene una distribución no normal? Entonces yo tendría que usar una Udemann-Whitney. Vamos a ver este ejemplo. Igual, yo quiero ahora comparar la edad respecto al sexo. Es decir, quiero saber si tienen más o menor de edad las mujeres y los hombres y si hay una diferencia estadísticamente significativa. Aquí puedo ver que las mujeres tuvieron una mediana edad de 26 años y los hombres de 28. Es decir, parece efectivamente que tienden a tener más edad los hombres que las mujeres en nuestro grupo. Vamos a ver si estadísticamente esto es significativo. Para únicamente representar la esencia matemática de la Udemann-Whitney, les pongo aquí las fórmulas y lo que están comparando, fíjense, esta R habla de los rangos y este valor de n más 1 entre 2 es la fórmula de la mediana, que se las pongo aquí abajo a la izquierda. Por ende, lo que están comparando es un índice de tendencia central, que es la mediana, y un índice de dispersión, que es el rango. Si se acuerdan, la mediana y el rango son los índices de tendencia central y dispersión que usamos para variables con distribución no normal. Dense cuenta cómo la prueba t-student que comparaba medias y desviaciones estándar, su equivalente no paramétrico es la Udemann-Whitney, que compara medianas y rangos. De ahí que sea importante establecer qué tipo de variable estoy seleccionando, ya que no es lo mismo comparar una media contra una mediana o una desviación estándar contra un rango, ¿no? Pero bueno, esta es la esencia de la Udemann-Whitney. En este caso, igual checamos la distribución, vemos que no tengan una distribución normal
y ejecutamos en la parte de pruebas no paramétricas. Una vez más, si tienes SPSS, en la parte de análisis viene un menú que dice pruebas no paramétricas y ahí viene la Udemann-Whitney. O viene un análisis de muestras independientes y uno ahí dice quiero customizar el análisis y le pongo que quiero hacer una Udemann-Whitney. Esto ya lo vamos viendo en clase. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Básicamente nos va a reportar el valor de P y nos va a decir el valor de U, es decir, de la fórmula que estamos viendo acá, nos va a dar el valor final de U y eso se traduce a un valor de probabilidad, ¿sale? En este caso, el valor de P fue de 0.12. Como está por arriba de 0.05, yo establezco que no hay diferencias entre los grupos. Es decir, la edad fue mayor en hombres que en mujeres, sin embargo, la P fue mayor a 0.05, por ende no hay una diferencia estadísticamente significativa. Y eso es lo que yo tendré que reportar. Ahora vamos, ¿qué pasa cuando ya no tengo dos grupos, sino tengo más? 3 o más grupos. Bueno, pues una vez más quiero comparar más de dos grupos respecto a una variable cuantitativa. Tengo que corroborar su distribución. En el caso que tenga una distribución normal, voy a usar una prueba de ANOVA. ANOVA viene de la palabra análisis de varianza, ¿sale? Entonces, como su nombre lo dice, la ANOVA lo que analiza son las varianzas de los grupos. ¿Y en qué se basa toda la matemática de la ANOVA? Fíjense, aquí tenemos 3 variables, ¿no? Cada una de las curvas representa una variable distinta y cada una de las líneas punteadas son sus medias. Y aquí lo que tratamos de hacer es sumar los 3 grupos y este punto donde confluyen las manitas, ¿no? Aquí sería la gran media, ¿no? Es decir, yo puedo sumar todos los valores y establecer el promedio de todos los valores. Y a ese concepto se le llama el concepto de gran media. De modo que yo tengo una media para cada grupo, ¿no? La media de este grupo es su línea punteada, la media de este grupo es su línea punteada, y la media de este tercer grupo es su línea punteada, pero la suma de las 3 me van a dar un punto donde está la gran media. Pues ahora lo que tenemos que comparar es las diferencias que existen de cada uno de los valores dentro de su grupo contra cada uno de los valores entre la gran media, es decir, intergrupos. Aquí se los pongo de una forma más formal, ¿no? Tenemos el grupo amarillo, el grupo azul y el grupo rojo. Vean cómo el grupo amarillo tiene su media 1, grupo azul media 2, grupo rojo media 3. Y entonces lo que hace la ANOVA es agarra cada uno de los valores que conforman a cada uno de los grupos, en este caso el grupo rojo, ¿no? Y a cada uno de los valores del grupo rojo lo comparo contra su media, eso se llama la varianza intragrupos, y después lo comparo contra la gran media, ¿no? Que es el promedio de los 3 grupos, y esa es la varianza intergrupos. Una vez que hice la sumatoria de las varianzas intragrupos para el grupo 3, el grupo 2, el grupo 1 y las varianzas intergrupos entre los grupos, todo eso se suma, haces una división y obtienes un valor que se llama el valor F. Ahondando un poquito, estas diferencias intergrupos las pueden encontrar como la variación explicada o el residuo, y las diferencias intergrupos como la variación no explicada. No voy a profundizar mucho en estos conceptos, pero este es el sustento de la ANOVA, las diferencias que existen de cada valor con su grupo y respecto a la gran media, o con su media y respecto a la gran media, y lo que hace es, como les dije, es un análisis de varianza, y si se acuerdan, la varianza la obteníamos una vez que teníamos las distancias de cada valor con su media, lo elevábamos al cuadrado y sumábamos todo eso, y a eso se le conoce como varianza. Entonces, una vez que tenemos estas varianzas intragrupos y en este caso la varianza intergrupos, lo que hacemos es dividimos los dos valores y vamos a obtener algo que se llama valor F. Y ese valor F tiene una traducción en valores de P. Acuérdense que siempre que hablamos de pruebas de hipótesis, lo que queremos, así tengamos una TED-Student, una Udemann-Whitney, en este caso una ANOVA, el valor que nos da la fórmula lo vamos a traducir a valores de P. En este ejemplo, no tiene ninguna plausibilidad biológica y es importante que sí la tenga, ¿no? Es el principio para hacer una prueba de hipótesis, tiene que tener sentido biológico lo que estás midiendo, pero bueno, aquí es para fines de ejercicio y para usar su base de datos. Estoy dividiendo a los grupos según el color de ojos que tienen y lo estoy comparando contra una variable cuantitativa que sería el índice de masa corporal. Estoy asumiendo que el índice de masa corporal tiene una distribución normal, ¿no? Es importante que cuando vas a hacer una ANOVA corrobores que la variable cuantitativa tiene una distribución normal y entonces ejecuto una ANOVA de una vía. Esto lo van a encontrar en el paquete SPSS en la parte igual de análisis, comparar medias, y abajo de la prueba TED-Student viene ANOVA de una vía. Ahí lo puedes encontrar. Y ahí le pones simplemente qué variable quieres comparar y entre qué grupos. ¿Qué datos me va a dar el SPSS? Me va a decir, bueno, respecto a la variable índice de masa corporal, la suma de cuadrados entre grupos es tal, intragrupos es tal,
la variación total es tal, y me va a dar un valor F, este que vemos hasta acá. Este valor de F se obtiene de las divisiones de las previas, y ese valor F se traduce en la significancia estadística, es decir, en un valor de P, de probabilidad. En este caso, como la P es mayor a 0.05, lo que estamos diciendo es que no hay diferencias entre los grupos. Y tú lo pones así. Se condujo una prueba de ANOVA de una vía para comparar el efecto del color de ojos, negros, cafés, verdes y azules, sobre el índice de masa corporal, y no se encontró una diferencia significativa o estadísticamente significativa en el efecto del color de ojos sobre el índice de masa corporal. Aquí vas a ver unos números que dice el valor de F, 333, 0.32 y 0.809. ¿De dónde salen estos numeritos? Hay un concepto que se llama grados de libertad. Esto tiene que ver con cuántos grupos estoy seleccionando. Si ustedes recuerdan, tenemos 4 grupos. Los grados de libertad, entiéndanlos como qué tanto, es como si tuviéramos los 4 grupos y yo me estoy parando sobre uno de estos grupos y con respecto a ese estoy comparando los otros 3, ¿sale? Entonces, si yo estoy parado en el grupo de ojos color negro, los grados de libertad o los números de grupos que tengo para comparar es negros contra cafés, negros contra verdes y negros contra azules. Es decir, tengo 1, 2, 3. Esos son los grados de libertad, ¿no? Entre los grupos. Y ahora, intragrupo se refiere a todos los grados de libertad, que casi siempre es el número de valores menos 1. En este caso, si yo tengo 34 sujetos menos 1, pues da 33. De hecho, aquí dice 36, perdón, 36 porque son 3 grupos. Entonces, la idea es qué tanto habla del tamaño de muestra, qué tantos sujetos incluyen mi estudio. Entonces, en algunos estudios se considera una buena idea poner los grados de libertad de los grupos para que entendamos que estamos comparando 4 grupos y que el total de sujetos que comparamos fue de 33 más uno de cada uno de los grupos, es decir, 36. Y después ponemos el valor de F y después ponemos el valor de significancia estadística, ¿sale? Si no entiendes mucho este concepto de grados de libertad, no te estreses. No es relevante en realidad, o sea, sí tiene su relevancia, pero no para fines de este curso. Simplemente habla de el tamaño de la muestra que estoy usando. Y bueno, habiendo analizado esta ANOVA, ¿qué diferencias o similitudes podemos encontrar entre una prueba T-Student y una ANOVA? Fíjense, ambas son para grupos independientes, ¿no? En el primer ejemplo vimos hombres y mujeres respecto a su talla. En este caso vemos los grupos de color de ojos respecto al índice de masa corporal. Ambos requieren que haya una distribución normal de la variable cuantitativa. Ambos tienen una variable de desenlace continuo, es decir, la cuantitativa, y una variable predictora categórica, es decir, la cualitativa, ¿no? Pero la mayor diferencia o la principal diferencia entre una prueba T y una ANOVA es que la primera se basa en las diferencias de las medias con la desviación estándar y la segunda habla de las varianzas, ¿sale? Esta cualidad que tiene la ANOVA la hace muy relevante porque matemáticamente se puede demostrar que cuando tú haces una ANOVA, ajustas el grado de error a solo el 5% que estableces. Es decir, cuando yo digo que voy a buscar una P de 0.05, si yo hiciera una prueba T comparando a un grupo contra el otro, ¿no? Una T para el grupo 1 contra el 2, otra prueba T contra el grupo 1 contra el 3 y una prueba T del grupo 2 contra el grupo 3, en cada una de estas pruebas T yo tendría un grado de error de hasta el 5%. La ANOVA lo que hace es que anula esta posibilidad y asume que el grado de error total es de 5%. De ahí que sea una prueba mucho más robusta. Por eso usamos ANOVA para más de 3 grupos. Bueno, 3 o más grupos. Y el equivalente no paramétrico a la prueba de ANOVA es la Kruskal-Wallis. Esta Kruskal-Wallis se usa igual cuando tengo más de 2 grupos y no tiene una distribución normal la variable cuantitativa. Y a diferencia de lo que veíamos con la prueba de ANOVA que utilizaba las varianzas, de ahí el nombre de análisis de varianza, en el caso del Kruskal-Wallis utiliza los rangos. Los rangos de cada uno de los grupos, como buena prueba no paramétrica, recuerden que pues, es importante que recordemos estos índices numéricos y concretamente el índice de dispersión o el valor de dispersión que utilizamos, que son los rangos. En resumen, si yo tengo una variable cuantitativa y yo tengo 2 grupos, entonces checo distribución. Si la distribución es normal, uso una T de student. Si la distribución no es normal, uso una U de Mann-Whitney. Si yo tengo más de 2 grupos y veo distribución normal, uso una ANOVA. Y si tengo una distribución no normal, uso una Kruskal-Wallis. Y si no estoy ante una variable cuantitativa, pues estoy en otro lugar, ¿no? Y justo es lo que vamos a ver ahora.
¿Qué pasa cuando yo estoy comparando dos variables cuantitativas? Bueno, cuando yo tengo dos variables cuantitativas, pensemos a lo mejor grado de hemoglobina y oxigenación en sangre, ¿no? Son dos variables numéricas, ¿no? Hemoglobina y oxígeno en sangre, que quiero comparar. Quiero ver si a mayor hemoglobina, mayor oxigenación. Entonces, yo puedo graficar la barrita en azul y vamos a inferir que son los datos que yo obtuve de mi población. Entonces, yo vi que los pacientes que tenían hemoglobina de 8, 9, 10, vamos a dejar la hemoglobina en el grupo de las de las X, y la oxigenación en el grupo de las Y. Entonces, cuando tengo 8, 9, 10, 11 y 12 de hemoglobina, yo vi que la oxigenación efectivamente iba subiendo. Estos sujetos presentaban este grado de correlación. Entre más sube la hemoglobina, más sube la oxigenación. Yo puedo matemáticamente, si ustedes ven esto y recuerdan sus clases de geometría analítica, esto es una recta, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una recta, y la recta, matemáticamente, lo que vemos es dónde surge, es decir, el punto del origen, y qué tanta inclinación tiene, que se le conoce esto, el concepto geométricamente como pendiente. Aquí lo que estamos viendo es simplemente por cada punto que avanzo de hemoglobina, cuánto subo de oxígeno. Y este valor de cambio se le llama coeficiente de correlación. Entonces, cuando yo hablo de la correlación de dos variables, es que yo medí dos variables y vi qué tanto correlacionaba una con la otra, ¿no? Si subía una, qué tanto subía la otra, en el caso de una correlación positiva. ¿Y cuál es la bondad de esto? Que si yo conozco esta línea recta, yo podría extenderla al infinito, es decir, aun cuando yo aquí no tenga valores reales, yo podría decir, a ver, ¿y qué pasa si un día tengo un paciente con hemoglobina de 20? ¿No? Pues yo podría asumir, basado en el comportamiento que tuvo esta primera recta, cómo se comportaría en el futuro. Y a esta recta hipotética en el futuro, a esto que estoy proyectando al futuro, que sería un modelo predictivo, se le llama regresión. De ahí que muchas veces ustedes lean en los estudios los modelos de regresión. Regresión lineal, ¿no? Como en este caso, regresión logística, regresión lineal múltiple, etcétera. ¿Dónde surge esto? Pues primero del concepto de correlación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de correlaciones, y estas correlaciones es la magnitud por la cual una variable explica el comportamiento de la otra. Es decir, qué tanto se mueve una variable y por ende la otra también se modifica. Estas correlaciones pueden ser positivas, es decir, a medida que una sube, la otra también, o negativas, a medida que una sube, la otra baja. ¿Sale? Eh, no todas las variables biológicamente se comportan así, ¿no? Ojalá todo fuera tan fácil como que, pues a medida que una sube, la otra también, o a la medida que una sube, la otra baja. A veces las correlaciones no tienen una función lineal, y pues ahí, game over, no puedo usar un coeficiente de correlación. Les pongo un ejemplo. Esta gráfica en forma de U sería la correlación que existe entre el índice de masa corporal y la mortalidad. Yo sé que una persona que tiene un índice de masa corporal debajo de 18 empieza a aumentar su mortalidad, y entre menos índice de masa corporal, más se mueren, pero también sé que aquellos que tienen más de 25 empiezan a subir su mortalidad. Y si yo tengo un obeso mórbido de más de 40, pues también su mortalidad va a ser mayor. De modo que para la relación que existe entre el índice de masa corporal y la mortalidad, pues no hay un coeficiente de correlación. Entonces, algo que tengo que ver es, primero, si gráficamente parecen tener una conducta de correlación, es decir, si parece que a medida que una sube, la otra también, o a medida que una sube, la otra baja. Esto se puede ver geométricamente, lo mide el paquete estadístico, y a esto le llama coeficiente de correlación. Los valores que pueden obtener van de -1 a +1, ahorita explico esta parte, y algo muy importante es que no indican causalidad. Es decir, no indica que el hecho de que yo tenga una hemoglobina mayor necesariamente es ese el resultado de que haya más oxígeno en la sangre. A lo mejor hay otras variables que están ahí metidas, ¿no? De modo que no podemos establecer causalidad, simplemente vemos que hay una correlación y podríamos medir el grado de correlación que tiene. Dependiendo de cómo se comporten las variables, recordemos que estamos ante dos variables continuas, entonces va a ser el tipo de coeficiente que voy a utilizar. La prueba paramétrica, es decir, la que usas cuando tienes variables con distribución normal, es el coeficiente de correlación de Pearson, que es la R de Pearson. Pero cuando no hay distribución normal en alguna de las variables, podemos usar alguna de estas dos, la Rho-Spearman o la Tau de Kendall. Y también esto aplica cuando estoy viendo correlaciones a lo mejor entre variables ordinales. Por ejemplo, si yo quisiera correlacionar la mortalidad, que es una variable numérica, contra el ASA, la escala de la Sociedad de Anestesiología,
que es una variable ordinal totalmente, bueno, pues yo puedo usar igual una correlación de Spearman o una tau de Kendall. Hay algunas peculiaridades entre estas dos. No me interesa tanto ahondar en cuándo exactamente uso Spearman o cuándo Kendall, pero sí saber que Spearman y Kendall pertenecen a las pruebas no paramétricas, ya sea porque estoy usando variables categóricas o porque estoy usando variables con distribución no normal, ¿sale? Entonces, Pearson, R de Pearson, cuando tengo distribución normal en ambas variables cuantitativas, Rho de Spearman y tau de Kendall cuando tengo o variables categóricas o no tienen una distribución normal. Y aquí les pongo otra vez un pequeño algoritmo para saber tipos de datos. Yo tengo datos continuos con distribución normal, ni dudo, una R de Pearson. Yo tengo datos continuos con distribución que no es normal, me voy a los métodos no paramétricos, o si yo tengo datos categóricos, me voy a métodos no paramétricos. Si son ordinales, es decir, hay una jerarquía, uso una tau de Kendall, si no, uso una Rho de Spearman. Y vamos a ver, aquí les pongo el ejemplo de gráfico tres cosas. El índice de masa corporal, la música, o sea, el grado de gusto por la música y la edad. Fíjense cómo cuando yo, estas gráficas me las da SPSS y es una gráfica en espejo. De modo que yo aquí les puse una línea diagonal. Olvídense de todo lo que está arriba de la diagonal porque es un espejo de lo que vemos aquí abajo. Aquí lo que me interesa son estos tres cuadritos. Fíjense cómo cuando yo comparo el índice de masa corporal o la edad y el grado de satisfacción por la música, pues no obtengo ninguna especie de correlación. O sea, gráficamente no parece haber una tendencia que a más índice de masa corporal te guste más o menos la música. Y lo mismo sucede con la edad. Parece ser que la edad no es un factor para determinar si te gusta más o menos la música. Pero fíjense cómo en relación a la variable índice de masa corporal y la edad, sí hay una tendencia. A mayor edad, mayor índice de masa corporal, es decir, se va ganando peso a lo largo de la edad. ¿No? Entonces, si a mí me gustaría saber qué tanto el cambio en la edad explica el cambio en el índice de masa corporal, es decir, por cada año que yo subo de edad, cuánto sube mi índice de masa corporal, a esto sí le puedo sacar un coeficiente de correlación. En la misma parte de SPSS le pongo a analizar, viene un menú que se llama correlaciones, y ahí meto correlaciones y me dice, perfecto, ¿qué quieres correlacionar? Yo le pongo que quiero correlacionar la edad contra el índice de masa corporal y me saca un valorcito. Este numerito de aquí, que es la R de Pearson, me dice tu correlación, tu grado de correlación es de 0.438. Este punto 438 tiene un equivalente a valores de P, es decir, de significancia, que es de 0.007. Es decir, es menor a 0.05. ¿Qué significa? Que la correlación es estadísticamente significativa. Pero aquí, algo más valioso que puedo sacar de las correlaciones es una. Yo puedo ver este punto 438 y saber qué tanto me impacta esa correlación, es decir, qué tan importante es la correlación. Por convención, correlaciones por debajo de 0.6 se consideran moderadas a bajas. En este caso, 0.438 queda en el rango de 0.4 a 0.6 y esta es una correlación moderada. Pero si yo quiero ser todavía más explícito, lo que yo puedo hacer es agarrar este coeficiente de correlación y elevarlo al cuadrado, obtener un valor que se llama R cuadrada. Y este valor de R cuadrada me dice el porcentaje de cambio. Es decir, este punto 19,18, si yo lo vuelvo un porcentaje, que es 19.18%, me dice que cada año de edad explica casi el 20% del cambio del índice de masa corporal. ¿No? Así yo lo podría reportar. La edad explica el 19.18% del cambio del índice de masa corporal y pongo el valor de R, que es de la correlación, el valor de P, que es el que obtuve de esa correlación, 0.007, y en cuántos sujetos lo medí. ¿Sale? Entonces, esta sería una forma de expresar una correlación, en este caso, una correlación de Pearson. En el caso de las correlaciones de Tau y de Kendall es la misma situación, solo obviamente pues cambia el tipo de variables que estoy utilizando. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo estoy contrastando dos variables cualitativas, ¿no? El caso de, a lo mejor yo quiero saber cuántas personas sanas y cuántas enfermas tienen síntomas, no sé, de diarrea o sin diarrea, ¿no? O yo quiero ver si aquellos que tuvieron COVID, que tenían anosmia o no anosmia, además tuvieron disgeusia o no disgeusia, ¿no? Entonces yo estoy comparando, contrastando dos variables cualitativas y tengo que vaciar estos datos en una tabla de 2x2, una tabla de contingencia, ¿no? Que es pues como estos cuadritos que represento. Aquí, dependiendo del tipo de grupos que yo tenga, es la prueba que voy a escoger. Si yo tengo grupos pareados, ¿esto qué significa? Que estoy midiendo al mismo sujeto antes y después de una intervención. A lo mejor estoy viendo
aquellos que presentaron diarrea o no diarrea antes y después de recibir un tratamiento, o antes o después de un evento. Pues bueno, estoy comparando al mismo sujeto antes de recibir un tratamiento y después de un tratamiento y estoy viendo si tuvo o no diarrea. Entonces, cuando tengo grupos pareados, uso una prueba de McNemar. Cuando en alguna de estas celdas, ¿no? A, B, C o D, hay un valor, un numerito menor a 5, entonces uso un test exacto de Fisher. Esto es clásico cuando yo tengo poblaciones muy pequeñas, ¿no? Si yo tengo un estudio con 30 sujetos, es muy probable que alguna de esas casillas me quede menor a 5. Entonces, para grupos pequeñitos, uso un test exacto de Fisher. Y cuando no tengo ninguna menor a 5 y no son grupos pareados, es decir, algo más convencional, uso una chi cuadrada de Pearson. Estos son como el resumen de estas pruebas de chi cuadrada. Todos son un tipo de chi cuadrada, ¿no? De hecho, esta es la chi cuadrada de McNemar, la chi cuadrada de Pearson, que es la clásica, y el test exacto de Fisher, que este es el único de todas las pruebas de hipótesis que me da un valor de P directo. Todas se construyen mediante tablas de contingencia de 2 por 2, aunque debo decir que si tengo 3 por 2 o 3 por 3, o sea, tablas más grandes, puedo usar chi cuadrada también. Comparan proporciones, es decir, cuántos sujetos se encontraron en cada celda. Siempre se usan variables dicotómicas, ¿no? Presente, ausente. Y bueno, aquí las características que ya les comenté, ¿no? Pueden usarse en tablas de más de 2 por 2. En el caso de test exacto de Fisher, cuando una de las celdas tiene un valor menor a 5. Y esta es la única que da el valor aproximado de P directamente. Y en el caso de la chi cuadrada de McNemar, para muestras pareadas. Y fíjense, ¿cuál es el sustento matemático? El fundamento es lo observado y lo esperado. ¿A qué me refiero? Aquí les pongo un ejemplo. En el cuadro del lado izquierdo vemos al grupo de las X, ¿no? Que son 5 sujetos en los cuales 3 usaban una playera azul y 2 una verde. Y el grupo Y, donde tenemos 4 sujetos con playera azul y uno verde. Si yo construyo su tablita de 2 por 2 de lo que estoy observando, yo digo, pues miren, en el grupo X, 3 sujetos tenían playeras azules y 2 sujetos tenían playeras verdes. Esto representa el 60% de los sujetos X, el 40% de los sujetos verdes. Digo, del grupo X. Después, en el grupo Y, yo veo que 4 tenían playeras azules, esto es el 80%, y 1 tenía playera verde, esto es el 20%. Esto es lo observado, esto es lo que yo veo en los dos grupos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un pool, si yo junto a los dos grupos? Yo digo, a ver, ¿cuántas personas traen playera verde de todo el grupo X y Y? Ah, pues 3. Ok, entonces lo esperado es que el 30% de la población tenga una playera verde y un azul el 70%. Entonces, basado en esta diferencia de cuánto espero y cuánto observo, yo establezco si hay diferencias entre mis grupos. Las fórmulas matemáticas son las que les pongo en esta imagen. Vean cómo la chi cuadrada de Pearson establece la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado. El test exacto de Fisher hace una combinación de las celdas, ¿no? Y McNemar también. No me es importante que sepan hacer estos cálculos, es decir, que se aprendan las fórmulas de memoria, no me parece relevante. Lo que es relevante es entender cuándo usar estas pruebas y cómo interpretarlas. Vamos a ver este ejemplo. Aquí voy a comparar la presencia o ausencia de religión y el sexo, ¿no? Si son hombres o mujeres. Vean aquí, en el caso de esta encuesta, tenemos 7 mujeres que no tienen religión, 10 mujeres que sí tienen religión, 7 hombres que no tienen religión y 12 hombres que refieren religión. Yo puedo sacar los valores observados, que son los que veo aquí, y los esperados, que sería hacer la sumatoria, y el valor de chi cuadrada, vean cómo tengo un grupo de poquitos sujetos, ¿no? Aquí son 36 sujetos, sin embargo, en ninguna de las celdas veo menos de 5, entonces y no son grupos pareados, de modo que lo que yo puedo usar es una chi cuadrada de Pearson, y ahí me da el valor. Me dice el valor de la chi cuadrada de Pearson es 0.071. Pero recuerden que este valor de chi se tiene que traducir, como en todas las pruebas de hipótesis, a un valor de P. En este caso, el valor de P es de 0.79. Y como este valor de P es mayor a 0.05, entonces yo establezco que no hay diferencias significativas. Es decir, yo lo puedo escribir como se realizó una prueba de chi cuadrada para examinar la relación entre el sexo y la presencia de alguna religión, encontrándose que la relación entre las mismas no fue significativa. Usan una chi cuadrada con un grado de libertad de 1, ¿no? Porque son dos grupos, entonces si en uno me fijé para ver el otro, pues solo hay un grado de libertad. Una n de 37 sujetos y obtuve un valor de chi cuadrada de 0.07, que significa un valor de P de 0.79. Si en alguna de las celdas hubiera habido menos de 5 sujetos, yo podría haber calculado, o más bien el paquete estadístico, de hecho SPSS lo hace en automático, si detecta menos de 5 valores, te dice, oye,
tienes menos de 5, puedes usar el test exacto de Fisher y te da el valor de la P según el test exacto de Fisher, que en este caso es de 0.53, que igual no es significativo. Y bueno, hasta aquí con este tema. Espero que no estén tan exhaustos. Seguramente van a tener que ver el video un par de veces para ir captando los detalles y definitivamente les recomiendo que lean el material complementario. La intención de este tema es, una, que sepas qué pruebas vas a utilizar cuando estás comparando tus variables, a lo mejor cuando estés ya realizando tu tesis o algún proyecto de investigación. Y dos, para que cuando leas un estudio, un paper, y te hablen de las pruebas estadísticas que usaron, verifiques que efectivamente se usaron las que deberían de usar, porque muchas veces, pues, a lo mejor usan una t-student, pero cuando me dan los datos de la variable veo que pues no tiene como un comportamiento normal, entonces a lo mejor usar una t-student no era lo más adecuado y deberían de haber usado de Mann-Whitney. Y pues nada, muchas veces esto se usa de forma mañosa para encontrar resultados donde en realidad no los hay, ¿no? O diferencias donde no las hay, o a veces simplemente por ignorancia de la estadística. Entonces, tiene la intención el tema tanto de que aprendas a juzgar lo que lees, como te vuelvas más cauteloso en cuando tú realizas un proyecto de investigación, qué tipo de prueba debes utilizar. Espero haber sido claro. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos muy pronto.